Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué bueno verlos a todos despiertos. Yo ayer estaba escuchando lo que mi papá dio y la verdad fue algo que habló mucho a mi vida. Estamos en una serie que trata acerca de la fe, eh, y creo que la fe es algo muy grande, es algo muy, muy completo que muchas veces pensamos que realmente solo abarca creer y creer sin ver, pero realmente la fe va más allá de eso. Y para esto quiero que me acompañes a Mateo 17:20, que es un versículo muy, muy famoso, muy clásico acerca de la fe. Jesús está regañando a sus discípulos porque no pudieron sanar a un hombre que estaba endemoniado. Y les dice, los discípulos le preguntan a Jesús, oye Jesús, es que pues, ¿por qué no lo pudimos sanar? O sea, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que nos falló, no? ¿Qué pasó ahí? Porque aparte yo creo que seguramente quedaron súper mal ante los ojos de la gente, ¿no? Que decían, no, es que vamos a sanar a este endemoniado y van a ver que sí. Y al final no lo pudieron sanar y lo tuvieron que llevar ante Jesús para que él lo sanara. Entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué no lo pudimos sanar? Y Jesús les dice que no tuvieron fe. Después les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, les pueden decir a la montaña, muévete y se moverá. Y quiero ponerle pausa ahí. Yo creo que físicamente en este momento, si ustedes van al Nevado de Toluca y le dicen, muévete y quiero que te vayas a Cuernavaca, la verdad es que creo que es algo muy difícil de que pase. O sea, no creo que les obedezca. Y muchas veces pensamos que físicamente eso es imposible, pero Jesús siempre viene a romper todo eso que pensamos. Jesús siempre viene a romper cualquier dogma y cualquier ley de la física, porque es algo increíble que eso pase y Jesús vino y lo hizo. Hace 2000 años Jesús vino tan pequeño como un grano de mostaza. Vino, vino siendo un hombre entre millones, pero inició una revolución, inició un cambio. Y no solo movió una montaña, movió a un mundo entero. Tanto así que el día de hoy tú y yo continuamos con ese movimiento. Y está en nuestra fe, ese grano de mostaza, mover al mundo, mover a nuestra casa, mover a nuestra familia, mover a nuestros amigos, mover a a la gente que está en nuestro trabajo. Entonces, es ahí cuando me di cuenta que no es imposible decirle a una montaña, muévete y se moverá, porque sí lo puedes hacer. Y, y obviamente esto no pasa de la noche a la mañana. Quiero que me acompañes a Romanos 5:1, el 1 y el 2. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Wow. O sea, todavía no termina el versículo, pero ahí está como la respuesta a toda la tribulación, a todos los problemas que siempre hemos tenido. Dice, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, dice, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Morir por ti y por mí en la cruz. Aquí te dice que la fe, que cuando tienes fe vas a tener paz con Dios, vas a estar sin problemas, no vas a deberle nada, no vas a tener una cuenta pendiente con Dios por el simple hecho de que Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz por nosotros. Más adelante dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Wow. Lo primero que yo entiendo con este versículo es que la fe conlleva tiempo. Eh, es un proceso. Sabes, Jesús no vino aquí en el día uno y al día dos ya había salvado a todo el mundo, no. Se tardó 33 años en su cruzada. El pueblo de Dios se tardó 40 años en cruzar el desierto. Cada proceso es personalizado y, y quiero decirte que la fe no es un producto milagroso. Y muchas veces lo vemos así, como una prenda que te puedes poner
y que ya te va a hacer salvo en ese momento en el que te la pongas. O como esos aparatos que pasan en la tele, que el app shaker, ¿no? Que tú estás viendo la tele y comiendo palomitas y te lo pones aquí en el abdomen y ya vas a ponerte súper fuerte. Obviamente la fe no funciona así. O como esos tenis que luego pasaban que por su forma innovadora, que era como más redondita, que ibas a quemar más calorías y que si tú caminabas 10 minutos ibas a bajar 5 kilos. O como el gel chupapanza, ¿no? O sea, la fe no funciona así. No es un gel chupapanza que te puedas poner y todos tus problemas se te van a acabar en el instante solo por decirlo y ponértelo, no. La fe no es un producto milagroso y la fe conlleva tiempo. Y, y cuando una fe, un proceso conlleva tiempo, tenemos que desarrollar nuestra paciencia. Y muchas veces nos confundimos porque pensamos que ser paciente es lo mismo que no hacer nada. Muchas veces pensamos que ser paciente es lo mismo que quedarse quieto. Y no es así. Yo me puse a buscar la definición de paciencia en el diccionario y es algo que está bien rudo. Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Tú eres paciente, somos pacientes. ¿Cómo pasamos esas adversidades? Porque muchas veces decimos, no, es que sí soy paciente, pero es que no, ya me desesperó, si todo el tiempo está haciendo lo mismo. Y aquí te está diciendo que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. En Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre y se refiere a esto, a un amor que es paciente, que es capaz de sufrir y tolerar desgracias y adversidades a pesar de la situación, a pesar de la persona, pero Jesús nos manda amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, aunque esa persona se equivoque y nos defraude, nosotros tenemos que tener fe en esa persona porque Jesús tuvo fe con nosotros y así como Jesús tuvo fe en nosotros, aunque no lo merecíamos, también nosotros tenemos que tener fe y paciencia con la gente, con el proceso, con las adversidades que no merecen esa fe y esa paciencia. En este versículo que vimos dice que el fruto de la fe es gracia de Dios para con nosotros. Cuando tú tienes fe, cuando tú pones en acción la fe, el fruto que va a haber, el fruto que esa semilla va a dar es gracia, un regalo inmerecido que Dios ya tiene preparado para con nosotros desde antes. Quiero que me acompañes a Mateo 9:23 porque ahí hay un ejemplo de esto que te digo, de que Jesús ya tiene preparado un ejemplo de fe para con nosotros, un fruto de gracia para con nosotros. En Mateo 9, Jesús igual sigue haciendo milagros en su cruzada. En el versículo, si no me equivoco, creo que es el 14, habla acerca de que Jairo, un general, va con Jesús y le dice, oye Jesús, mi hija se murió, necesito que vayas a mi casa, me acompañes y que ores por ella porque yo sé que tú la puedes traer a la vida otra vez. Y la semana pasada les hablé un poco de esto, de después de que Jairo va y le dice a Jesús, Jesús en el camino se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre, la cual por su fe fue salva. La fe nos lleva a ser salvos también. Y después de esto, en el versículo 23, ya cuando Jesús llega con Jairo a su casa, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Wow. ¿Cuántos hemos tenido situaciones que damos por muertas? ¿Cuántos hemos tenido incluso personas que, que para nosotros ya no tienen vida? Que decimos, no, él ya está muerto para mí. Incluso negocios, incluso proyectos que hemos dado por muertos, porque vemos que a lo mejor no tienen respuesta, porque vemos que
a lo mejor no pegaron. Hoy Jesús te quiere decir que no están muertos, que solo están dormidos. Quiero enfocarme en tres cosas que, que hay en este versículo que me parecen esenciales para que nuestra fe pueda ser consumada y concretada. El primer punto, ahí si tienes donde anotarlo, es Jesús acude al llamado de la fe. En todo el evangelio yo creo que no hubo ni una vez en la cual Jesús le dijera que no a una persona que tenía fe. Yo creo que Jesús lo que más valoraba entre toda la gente que él predicaba era que tuvieran fe. Jesús acude en este caso al llamado de la fe de Jairo, pero cuando entra Jesús a la casa de Jairo, la gente está distraída, la gente hace alboroto. Muchas veces Jesús acude a nuestro llamado de fe, pero nuestra morada, nuestra casa está distraída. Nuestro corazón, que es nuestra casa, está en otro lugar. Muchas veces Jesús ya está aquí esperando a que lo dejemos entrar para que pueda hacer ese milagro. Pero nosotros por lo mismo, por la situación, por la adversidad y porque creemos que la situación está muerta, decimos, no, es que ahorita no entres porque no puedes hacer nada, porque estoy en mi luto, estoy dejando que todo esto pase y ahorita no. Y le decimos a Jesús, ahorita no. Y después de que todavía Jesús entra a nuestro corazón, en el versículo dice que cuando Él entró, la gente se burló de Él. Muchas veces la gente se va a burlar de ti y de mí por ser crédulos. Pero no es que seamos crédulos, es que tenemos fe. Dice después que la gente se salió, Jesús los sacó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con toda esa gente que no comparte nuestra fe? Sacarla. Y es algo que a lo mejor es un poco duro, es un poco recio, pero es lo correcto. Muchas veces esa gente que no tiene fe en ti, que cuando ve que estás haciendo algo se burla, lo más importante es apartarla en ese momento del problema para que tú puedas estar en comunión directa con Jesús. Después, algo que, que me parece increíble es que cuando echas fuera esas distracciones, es cuando Jesús puede entrar y cumplir su palabra. Es cuando Jesús va a consumar ese milagro, ese llamado de la fe del que tanto te he hablado hace un momento. Ayer mi papá decía algo que me pareció muy bueno, que era que es difícil ejercer autoridad y poder si el rey no está en el trono. ¡Wow! ¿Quién está en tu trono? ¿A quién le obedeces? ¿Qué es lo principal que hay en tu corazón? Sabes, muchas veces incluso decimos, no, sí, Jesús es el que está en mi trono, yo de verdad que le sirvo a Él y es por Él y solo por Él. Pero muchas veces no le estamos sirviendo a Jesús, no estamos dándole su lugar a Jesús. Muchas veces le damos un lugar a un ministerio. Muchas veces le damos el trono a un culto, a un servicio de los miércoles. Muchas veces le damos ese lugar a las personas incluso. Y es a lo que le obedecemos, es a lo que le entregamos nuestro poder, nuestra autoridad sobre nosotros. Por eso dice, es difícil ejercer autoridad y poder si el rey no está en su trono. Acompáñame ahí mismo en Romanos 6, en el versículo 16, dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. En pocas palabras, si tú obedeces cualquier cosa que no sea Dios, no te va a llevar a nada bueno. En el momento en el que nosotros le damos el trono a Jesús y ponemos en práctica su voluntad, empezamos a obedecerlo,
es lo que nos va a llevar a una vida recta. Yo te decía hace ratito que cuando tenemos paciencia es cuando nuestra fe se va a ver puesta a prueba verdaderamente. Y se me olvidó comentarte un versículo que igual está ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5 igual, pero en el versículo 3. El versículo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Este es un versículo que a mí me vuela la cabeza cada que lo leo porque nos está diciendo antes que por la fe es que tenemos esa gracia, ese regalo inmerecido por el cual estamos firmes y por el cual nos podemos glorificar en la esperanza de Dios. Y después nos dice, no solo esto, sino que cuando también estés en medio de un problema, y no solo dice alégrate, dice gloríate, glorifícate en medio de las tribulaciones, porque cuando hay una tribulación, la mayoría de las veces pensamos que se acabó, que ya no hay más, que tenemos que buscar otro camino, que tenemos que irnos por otro lado, que le tenemos que dar vuelta, pero no es así, porque dice que cuando tenemos una tribulación tenemos que producir la paciencia, lo que te comentaba hace rato, que la paciencia no es lo mismo que no hacer nada, que quedarse quieto. Dice que cuando tú pruebas, que tú pones en práctica la paciencia, la paciencia te va a producir prueba y la prueba esperanza. Cuando tú eres paciente en medio de la dificultad, vas a poder producir fe y esperanza. Entonces, si nosotros juntamos esto con lo que estamos obedeciendo, con la persona que está en nuestro trono, es como vamos a ir juntando nuestra fe para que la llevemos a más que solo creer. Ya para terminar, quiero ir a un versículo que igual está en el Nuevo Testamento, está en Santiago en el capítulo 2, a partir del verso 14. Creo que hasta ahora ya tenemos claro cómo es que podemos poner en práctica la fe, cómo es que nuestro llamado de fe Jesús lo va a atender y cómo hacer correctamente para que todas esas tribulaciones, esos procesos, podamos salir de ellos con paciencia y esperanza. Pero aquí en Santiago 2, en el versículo 14, habla de una fe que va más allá de solo creer. Dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes les dice, adiós, que tengas buen día, tápate y come bien, ¿eh? Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. La fe está muerta e inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras personas buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Wow. Aquí nos está diciendo que no nos sirve de nada tener fe si no tenemos gracia con los demás. No nos sirve de nada tener fe si hay acepción de personas. Este capítulo empieza hablando acerca de eso, de que muchas veces decimos ser personas de fe y a lo mejor sí lo demostramos y nuestra vida refleja de fe, pero hay religiosidad, hay acepción de personas, porque vemos que a la iglesia entra una persona súper bien vestida y con anillos y con ropa súper fina y lo sentamos hasta el frente, pero vemos que llega a lo mejor una persona de escasos recursos que llega con su ropa maltratada y rota y lo sentamos hasta atrás. O le decimos, no, es que tú no puedes entrar. Cuando la fe no funciona así, la fe es sin acepción de personas, la fe es para todos. Y,
Y porque en Dios todo mundo cree, aquí lo dice, hasta los demonios creen y tiemblan, pero tener la fe de Cristo es otro nivel. Tener la fe de Cristo es creer que el mismo Cristo vive entre nosotros y a través de nosotros. Que cada acción que realicemos es por medio de la fe. Ayer estaba diciendo mi papá un versículo que está en Romanos 10:17, no lo busques, que dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica, es cuando llevamos nuestra fe hasta el último nivel y es cuando vamos a poder realizar todo lo que Jesús vino y realizó aquí en la tierra. Es cuando vamos a poder mover a la montaña diciéndole, muévete. ¿Sabes? Las religiones trabajan de afuera hacia adentro. Solo se enfocan en la apariencia. Solo se enfocan en cómo se ve la persona que viene a predicar esta noche, este día. Pero el verdadero evangelio de Cristo no hace acepción de personas. Jesús sanó a leprosos, a ciegos, sacó demonios de personas que a lo mejor y no merecían que fueran sacados demonios. Cristo trabajaba de adentro hacia afuera. Primero crucificando nuestro ego, nuestro yo, haciendo que nuestra carne pueda menguar, que nuestra carne pueda reducirse a lo más mínimo para que Cristo viva y pueda vivir entre nosotros y dentro de nosotros. El verdadero cambio no está de afuera hacia adentro. El verdadero cambio está de adentro hacia afuera. No esperemos que la situación se resuelva por sí sola. La fe ya nos fue dada. Tenemos que ponerla en práctica con gracia para con las personas. No podemos decir que tenemos fe si tratamos mal a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos decir que tenemos fe si hacemos acepción de personas. Si le hacemos el feo a esa tía, a ese primo que nos cae mal, a ese amigo que ya nos tiene hartos. No podemos tener fe, no podemos decirnos personas con fe si nos enfocamos en cosas superficiales. Si nos enfocamos en, ay, ese pastor tiene tatuajes. No podemos tener fe si nos enfocamos en eso, porque el evangelio de Cristo iba más allá de eso. Trabajaba de adentro hacia afuera. Tenemos que crucificar nuestro ego, nuestro yo, para que Cristo viva y more en nosotros. Amén. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tu fe nos ha salvado, porque por tu fe somos libres, porque en medio de la prueba, en medio de la tribulación, tú nos mandas a glorificarnos. Padre, yo no sé qué sea lo que estemos pasando el día de hoy. Yo no sé cuál sea nuestro problema. Yo no sé cuál sea la situación, pero sé que con esa fe que tú nos has dado, podemos salir adelante. Enséñanos, Señor, a ser pacientes. Enséñanos a esperar con sabiduría, a resistir los golpes que nos puede dar la vida, porque sabemos que estás tú para sanarnos, porque sabemos que si caemos con la misma piedra una y otra vez nos vas a levantar, porque tu fe nos lleva a eso. Déjanos aprender más de ti, déjanos caminar como tú, déjanos hablar como tú. Déjanos tener esa comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.